Damos inicio con las preguntas de nueva cuenta, amigas y amigos. Lo repito, pregunta número 1. Hay decisiones que cambian una vida en un instante y otras que la cambian lentamente sin que lo notemos. ¿Cuál de las dos transforma más profundamente a una persona? Vamos al 2 minutos al reloj. Corre tiempo. Aquí vale la pena que te permitas bajar la velocidad, acortar los pasos y perfilarnos hacia lo que mágicamente podría identificarse sin ningún problema como una oportunidad que yace en la naturalidad del tiempo. Esto puede sonar como una frase complicada, pero no lo es. Puede resumirse en algo tan simple como decir, dale la oportunidad al tiempo de demostrar que lo que ocurrió puede traer algo que edifique. Debemos, y esta es mi propuesta, puede ser la de cualquier otra persona, pero esta es mi propuesta para esta pregunta, para decisiones que pareciera que son radicalmente una bomba nuclear que genera cambios inmediatos, imposibles de ignorar. Pero también las decisiones que con el tiempo van generando hábitos, van generando caracteres, van generando personalidades que van poco a poco estableciendo lo que seremos en el futuro. Quirites, me parece que la transformación de las personas no es solamente por la cuestión de una decisión grande o pequeña, es por el impacto que tiene dentro de su sistema de creencias. Si nosotros creemos que la fe es nuestro fundamento, nuestra columna que define los cimientos de nuestra realidad, y por alguna razón se ve tambaleada esa fe, esa creencia, ese sistema, nuestra vida entera comienza a volverse insípida. Es el gran camino de todas y de todos buscar ese sentido en medio de tanto absurdo, decía Camus. Bueno, pues hoy les invito a algo muy simple. Seamos rebeldes que busquen la felicidad y la libertad en cada decisión, sea esta grande o pequeña, porque cada una de ellas nos transforma. Uy. 2 minutos 31, amigas y amigos, me pasé un poquito. Vámonos a la pregunta número 2. Cuando alguien pierde una habilidad que siempre dio por hecha, descubre aspectos de sí mismo que antes ignoraba. ¿Qué ausencias revelan mejor quiénes somos? Cuando alguien pierde una habilidad que siempre dio por hecha, descubre aspectos de sí mismo que antes ignoraba. ¿Qué ausencias revelan mejor quiénes somos? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sabiduría colectiva. Muy buenas noches, amigas y amigos. Yo soy el Sabueso. Yo quisiera que ustedes se tomaran 3 segundos, un momento de su cotidianidad, de su semana, de su planificación, de todo, 3 segundos para pensar lo siguiente, darse una respuesta a ustedes mismas y mismos de lo siguiente. No tenemos realmente comprado el futuro, ¿verdad? No tenemos realmente comprado ese mañana, ese próximo mes, esa visita, esas vacaciones, ese otro momento. No está asegurado, ¿verdad? Y al no contar con esa seguridad, nos enfrentamos ante la posibilidad de lo incontrolable, ante la venia y ante la decisión de cosas que no están en nuestro control.
Entre esas cosas, me parece que cuando hemos desarrollado y acostumbrado a nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra identidad, a comportarse y responder con ciertas cosas, más aún si es una habilidad que define esa identidad misma, esa estructuración o cristalización de nuestra mente, perderlo significa perder una parte de nosotros. No es sobre saber qué ausencias revelan mejor quiénes somos, es sobre comprender que cuando perdemos algo y le ponemos atención, es que de verdad entendemos y se nos revela cuánto era importante. No antes, no ahora, siempre. Y por eso vale la pena poner atención. El arte de ver lo normal como extraordinario. Pregunta número 3. La mayoría de las personas intenta dejar huella en el mundo, pero pocas se preguntan qué huellas ha dejado el mundo en ellas. ¿Cuál de las dos historias resulta más importante contar? La mayoría de las personas intenta dejar huella en el mundo, pero pocas se preguntan qué huellas ha dejado el mundo en ellas. ¿Cuál de las dos historias resulta más importante contar? El mundo es un manojo de historias que si tienes la oportunidad de tomar un momento, un instante, te llenará de recuerdos, aprendizajes e instantes toda la vida. Buenas noches, yo soy el Sabueso y aquí hay algo importante para ti, algo que es fundamental para todas las personas. Y creo que ahora en tiempos en que tenemos estas películas donde los griegos toman nuevamente el protagonismo o la vara mandante es lo de moda, quisiera recordar precisamente sobre la Ilíada. Y León, así también se le conocía a Troya. Y en este pasaje nos dan personajes que tratan a su vez de encontrar su propio camino para la inmortalidad. Sin duda Príamo, el rey de Troya, siguiendo la voluntad de los dioses de principio a fin, le habían salvado, curado de una enfermedad a Héctor en su niñez, y él, sometido ante esta promesa cumplida, también sometió su decisión de rey y su autoridad a los dioses. Pues Agamenón, a través de la guerra, del dominio, de la conquista, del someter y hacer vasallos a las personas y a los reyes, quería pasar a la historia a través de la conquista y la dominación ante los demás. Héctor cumpliendo lo que era el arete, precisamente, cumplir lo que nos toca, ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos hijos, hermanos, padres, soldados, ciudadanos, ciudadanas, dar lo mejor en cada rol que al que nos estamos enfrentando. Y la gloria eterna y la inmortalidad de Aquiles. La gloria, el aplauso, la admiración, la devoción. Hoy les invito a encontrar la inmortalidad más allá y la huella, el legado, más allá de las cosas que parecieran pequeñas, más allá de las cosas que parecieran valer la pena solo un momento, un instante. Hoy, Quirites, tenemos la enorme responsabilidad de hacer algo. Esa huella, pequeña o grande, es el cambio que hagas en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con la gente con la que te rodea, con tus vecinos. Haz cambios transformacionales en tu realidad, porque esas son las verdaderas huellas de los agentes de cambio, aquellos que no se quedan solamente en la posibilidad de su entorno, sino que se atreven, de alguna manera magnífica, a expandir el egoísmo, expandir el círculo de las y los suyos,
y volverse alguien que verdaderamente adopta a la humanidad como su familia. Felicidades, Quirites. Somos de la misma especie. Pues bien, amigas y amigos, me pasen por mucho, pero era un mensaje necesario para esta última respuesta. Muchísimas gracias a nuestro querido agente que nos da estas elaboraciones de preguntas y vámonos directo con nuestra lectura de Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Recordándoles que seguimos en el capítulo 1. La nueva agenda humana. Pero estamos en el subtítulo. Por favor, ¿puede alguien pisar el freno? Y nos vamos con lo siguiente. Lo puede... prende techo. Lo mismo puede ocurrir con la ingeniería genética. Si un multimillonario declarase abiertamente su intención de reproducir hijos superinteligentes, podemos imaginar las protestas públicas que se desatarían, pero no ocurriría así. Es más probable que nos deslindemos o deslicemos por una de estas pendientes resbaladizas. La cosa empieza con padres cuyo perfil genético pone a sus hijos en gran peligro de sufrir enfermedades genéticas mortales. Por ello realizan fecundaciones in vitro y comprueban el ADN del óvulo fecundado. Si todo está en orden, perfecto. Pero si la prueba de ADN descubre las temidas mutaciones, se destruye el embrión. Pero, ¿por qué correr un riesgo al fecundar un solo óvulo? Mejor fecundar varios, de modo que aunque 3 o 4 salgan defectuosos, haya al menos uno bueno. Cuando este procedimiento de selección in vitro resulte lo bastante aceptable y barato, su uso podría extenderse. Las mutaciones son un riesgo generalizado. Todas las personas portan en su ADN algunas mutaciones nocivas y alelos menos que óptimos. La reproducción sexual es una lotería. Una anécdota famosa y probablemente apócrifa relata un encuentro en 1923 del premio Nobel Anatole France y la hermosa y dotada bailarina Isadora Duncan. Al comentar el movimiento eugenésico en aquel entonces popular, Duncan dijo: "Imagina un niño con una belleza, con mi belleza y su inteligencia". France respondió: "Sí, pero imagina un niño con mi belleza y su inteligencia". Bien, entonces, ¿por qué no amallar la lotería? Fecundar varios óvulos y elegir el que tenga la mejor combinación. Cuando la investigación con células madre nos permita crear una provisión ilimitada y barata de embriones humanos, podremos seleccionar nuestro bebé óptimo de entre centenares de candidatos, todos los cuales portarían nuestro ADN y serán perfectamente naturales y ninguno de los cuales requerirá ninguna ingeniería genética futurista. Repitamos este procedimiento durante algunas generaciones y podremos terminar fácilmente con superhumanos o con alguna distopía terrorífica. Pero ¿qué ocurre si incluso después de haber fecundado numerosos óvulos encontramos que todos ellos contienen algunas mutaciones letales? ¿Deberíamos destruir todos los embriones? En lugar de hacerlo, ¿por qué no sustituir los genes problemáticos? Un exitoso avance es el efectuado con el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son diminutos organulos que hay en el interior de la célula humana y que producen la energía que ésta utiliza. Tienen su propia dotación de genes completamente separada del ADN del núcleo celular. El ADN mitocondrial defectuoso da lugar a varias enfermedades debilitantes o incluso letales. Es técnicamente posible con la nanotecnología in vitro de hoy en día superar las enfermedades genéticas mitocondriales mediante la creación de un bebé de 3 progenitores. El ADN nuclear del bebé procede de dos progenitores, mientras que el ADN mitocondrial procede de una tercera persona.
En el año 2000, Sharon Sarian de West Bloomfield, Michigan, dio a luz a un bebé sano, una niña, Alana. El ADN nuclear de Alana procedía de su madre, Sharon, y de su padre Paul, pero su ADN mitocondrial procedía de otra mujer. Desde una perspectiva puramente técnica, Alana tiene 3 progenitores biológicos. Un año después, en 2001, el gobierno de Estados Unidos prohibió este tratamiento debido a inquietudes relacionadas con la seguridad ética. Sin embargo, el 13 de febrero de 2015, el Parlamento británico votó a favor de la llamada Ley de los 3 progenitores, que permitía este tratamiento y la investigación asociada a él. En el Reino Unido, por el momento es técnicamente imposible e ilegal sustituir el ADN nuclear, pero si se resuelven las dificultades técnicas, la misma lógica que favorece la sustitución de ADN mitocondrial defectuoso parece justificar que se justificará haciendo el mismo con el ADN nuclear. Después de la selección y la sustitución, el siguiente paso potencial es la corrección. Una vez que sea posible corregir genes letales, porque pasar por el embrollo de insertar un ADN extraño cuando se puede simplemente reescribir el código y transformar un gen mutante, peligroso, en su versión benigna. Es posible que entonces podamos empezar el uso del mismo mecanismo para separar no solo los genes letales, sino también los genes responsables de enfermedades menos letales, del autismo, de la estupidez y de la obesidad. ¿Qué querría que su hijo o hija padecieran algo de esto? Supongamos un test genético indica que nuestra futura hija será con toda probabilidad lista, hermosa y amable, pero padecerá depresión crónica. ¿No querríamos liberarla de años de infelicidad mediante una intervención rápida e indolora en el tubo de ensayo? Y si ya puestos, ¿por qué no darle a la niña un empujoncito? La vida es dura y exigente, incluso para la gente sana, de modo que seguramente sería útil que la pequeña tuviera un sistema inmunitario más fuerte de lo normal, una memoria por encima de la media o una predisposición a particularmente ser alegre. Y, aunque no quisiéramos esto para nuestra hija, ¿qué pasaría si los vecinos se lo estuvieran haciendo a la suya? ¿Aceptaríamos que nuestra hija quedara rezagada? Y si el gobierno prohibiera a todos los ciudadanos modificar a sus bebés, ¿qué ocurriría si los norcoreanos lo hicieran y produjeran genios, artistas y atletas sorprendentes que superan con mucho a los nuestros? Y de este modo, a pequeños pasitos, estamos en el camino de tener un catálogo de niños genéticos. La curación es la justificación inicial de cualquier mejora. Busque el lector a varios profesores que experimenten en ingeniería genética o en interfase cerebro-ordenador y pregúntenles por qué se dedican a la investigación en ese terreno. Con toda probabilidad contestarán que lo que hacen es curar enfermedades. Con ayuda de la ingeniería genética, explicarán, podremos vencer el cáncer. Y si conseguimos conectar directamente cerebros y ordenadores, podremos curar esquizofrenia. Es posible, pero seguramente la cosa no acabará ahí. Cuando conectemos con éxito cerebros a ordenadores, ¿usaremos esta tecnología solo para curar la esquizofrenia? Si alguien de verdad lo cree, quizás sepa mucho sobre cerebros y ordenadores, pero mucho menos acerca de la psique y las sociedades humanas. Cuando se efectúe un descubrimiento trascendental, no se podrá limitar su uso a la curación y prohibir completamente su aplicación a la mejora. Desde luego, los humanos pueden limitar, y lo hacen, el uso de las nuevas tecnologías. Así el movimiento eugenésico cayó en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque el comercio de órganos humanos es ahora posible y potencialmente muy lucrativo, por el momento ha sido una actividad muy periférica. Quizá diseñar bebés se vuelva algún día en algún momento factible tecnológicamente, como asesinar personas para hacerse de sus órganos, pero igualmente es periférico. De la misma manera que nos hemos librado de las garras de la ley de Chekhov en la guerra, también podremos librarnos en ella en otros campos de acción. Algunas pistolas aparecen en el escenario sin que siquiera se disparen. Esta es la razón por la que es tan vital pensar en la nueva agenda de la humanidad, precisamente porque tenemos cierto margen de elección con respecto al uso de nuevas tecnologías. Sería preferible que comprendiéramos qué está sucediendo y decidiéramos qué hacer al respecto antes de que ellas decidan por nosotros.
La paradoja del conocimiento. Es posible que la predicción de que el siglo XXI es probable que la humanidad aspire a la inmortalidad, la dicha y la divinidad indigente ofende o asuste a algunas personas, por lo que se hacen oportunas algunas aclaraciones. En primer lugar, esto no es lo que la mayoría de los individuos en realidad harán en el siglo XXI, es lo que la humanidad como colectivo hará. La mayoría de las personas probablemente desempeñarán un papel menor, si es que desempeñarán alguno, en estos proyectos. Aunque el hambre, la peste y la guerra pierdan prevalencia, millones de humanos en los países en vías de desarrollo y en los barrios más sórdidos seguirán teniendo que lidiar con la pobreza, la enfermedad y la violencia, incluso cuando las élites estén persiguiendo la eterna juventud y poderes divinos. Esto parece totalmente injusto. Se puede argumentar que mientras siga habiendo un solo niño que muera de desnutrición o un solo adulto asesinado en las guerras entre capos de la droga, la humanidad debería centrar todos sus esfuerzos en combatir estos males. Solo cuando la última espada se haya transformado en pieza de la reja de un arado, podremos dedicar nuestros pensamientos al siguiente gran proyecto. Pero la historia no funciona así. Quienes viven en palacios siempre han tenido proyectos diferentes a quienes viven en chozas y probablemente que esto no cambie en el siglo XXI. Es improbable que esto cambie en el siglo XXI. En segundo lugar, lo anterior es una predicción histórica, no un manifiesto político. Aunque no tengamos en consideración el sino de los que viven en los suburbios, no es en absoluto evidente que tengamos que apuntar hacia la inmortalidad, la dicha y la divinidad. Adoptar estos proyectos podría ser una gran equivocación, pero la historia está llena de grandes equivocaciones. Teniendo en cuenta nuestro pasado y nuestros valores actuales, hay muchas probabilidades de que busquemos la dicha, la divinidad y la inmortal, aunque ello nos mate. En tercer lugar, no es lo mismo que conseguir. La historia suele estar moldeada por esperanzas exageradas. La historia de la Unión Soviética del siglo XX fue moldeada en gran parte por el intento comunista de superar la desigualdad, pero no tuvo éxito. Mi predicción se centra en lo que la humanidad intentará lograr en el siglo XXI, no en lo que conseguirán lograr. Nuestras futuras economías, sociedad y política se reducirán moldeadas por el intento de superar la muerte. Ello no tiene que rivalizar necesariamente en que 2100 los humanos vayan a ser inmortales. En cuarto lugar, y más importante, esta predicción es tanto una profecía como una forma de analizar nuestras opciones actuales. Si el análisis hace que elijamos de manera distinta para que la predilección resulte equivocada, tanto mejor. ¿Qué sentido tiene hacer predilecciones si éstas no pueden cambiar nada? Algunos sistemas complejos como el clima son ajenos a nuestras predicciones. En cambio, el proceso de desarrollo humano reacciona ante ellas. De hecho, cuando mejores sean nuestros pronósticos, más reacciones se engendrarán. De ahí que, paradójicamente, a medida que acumulamos más datos y aumentamos la potencia de nuestros ordenadores, los acontecimientos se tornarán más erróneos, erráticos e inesperados. Cuanto más sabemos, menos podemos predecir. Imaginemos, por ejemplo, que un día los expertos descifran las leyes básicas de la economía. Cuando esto ocurra, bancos, gobiernos, inversores y clientes empezarán a utilizar ese conocimiento para actuar de formas novedosas y para conseguir una ventaja sobre sus competidores. Pero, porque, ¿qué utilidad tiene el nuevo conocimiento si no nos lleva a comportamientos nuevos? Pero, cuando la gente cambia de nuestra manera de actuar, las teorías económicas quedan obsoletas. Podemos saber cómo funcionó la economía en el pasado, ya que no sabemos cómo funciona en el presente, pero no hablar del futuro. No se trata de un ejemplo hipotético. A mediados del siglo XXI, Karl Marx tuvo brillantes percepciones económicas. Basándose en dichas percepciones, predijo un conflicto creciente entre el proletariado y los capitalistas, que acabaría con la inevitable victoria de los primeros y el hundimiento del sistema capitalista. Marx estaba seguro de que la revolución se iniciaría en los países que encabezaron la revolución industrial, tales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que se propagaría al resto del mundo. Marx olvidó que los capitalistas sabían leer. Al principio solo un puñado de discípulos tomó en serio a Marx.
y leyó sus escritos. Pero a medida que estos agitadores socialistas iban consiguiendo partidarios y poder, los capitalistas empezaron a alarmarse. También ellos leyeron detenidamente El Capital y adoptaron muchas de las herramientas y teorías del análisis marxista. En el siglo XX, todo el mundo, desde los piñuelos de la calle hasta los presidentes, adoptaron un enfoque marxista de la economía y la historia. Incluso los capitalistas intransigentemente se resistían con vehemencia y la prognosis marxista hicieron sobre la gnosis marxista. El análisis que la CIA efectuó de la situación en Vietnam y Chile en la década de 1960 dividió la sociedad en clases. Cuando Nixon y Thatcher contemplaron la situación del planeta, se preguntaron quién controlaba los medios vitales de producción. Desde 1989 a 1991, George Bush supervisó la desaparición del imperio del mar del comunismo para acabar siendo derrotado en las elecciones de 1992 por Bill Clinton. La estrategia de campaña de Clinton se resumía en el lema: es la economía, estúpido. Marx no lo habría dicho mejor. A medida que la gente iba adoptando la diagnosis marxista, cambió su comportamiento en consecuencia. En países como Gran Bretaña y Francia, los capitalistas pugnaron por mejorar la suerte de los obreros, reforzar su conciencia nacional e integrarlos en el sistema político. En consecuencia, cuando los trabajadores empezaron a votar en las elecciones y los partidos laboristas ganaron poder con el país tras ello, no alteró el sueño de los capitalistas. Como resultado, las predicciones de Marx quedaron en nada. Las revoluciones comunistas nunca triunfaron en las principales potencias industriales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y la dictadura del proletariado quedó relegada a la papelera de la historia. Esta es la paradoja del conocimiento histórico. El conocimiento que no cambia el comportamiento es inútil. El conocimiento que no cambia el comportamiento es inútil. El conocimiento que cambia el comportamiento pierde rápidamente su relevancia. Cuantos más datos tenemos y cuanto mejor entendemos la historia, más rápidamente la historia altera su rumbo y más rápidamente nuestro conocimiento queda desfasado. Hace siglos el saber humano aumentaba despacio, de modo que la economía y la política cambiaban también a un ritmo pausado. En la actualidad nuestro conocimiento aumenta a una velocidad de vértigo, y teóricamente deberíamos entender el mundo cada vez mejor, pero sucede exactamente lo contrario. Nuestro comportamiento, nuestro conocimiento recién adquirido conduce a cambios económicos, sociales y políticos más rápidos. Es un intento de comprender lo que está ocurriendo. Aceleramos la acumulación de saber, lo que solo lleva a trastornos más célebres y grandes en consecuencia. Cada vez menos está de dar sentido a la presente del pronóstico del futuro. En 1016 era relativamente fácil predecir cómo sería Europa en 1050. Cierto, podían caer dinastías, podían invadir saqueadores desconocidos y podrían acariciar desastres naturales, pero era evidente que en 1950 Europa seguía estando gobernada por reyes y sacerdotes, pero seguía una sociedad agrícola que la mayoría de sus habitantes serían campesinos y que conducirían y continuarían padeciendo enormemente debido a hamburguesas, pastes y guerras. Por el contrario, en 2016 no tendremos una idea de cómo Trump será Europa en 2050. No podemos decir por qué clase de sistema político es. Mm, No podemos decir por qué la clase del sistema político se regirá, cómo estará estructurado en el mercado laboral, ni siquiera que todo tu cuerpo tendría en sus habitantes. Muy bien, amigos.
pues ahí le dejaremos con este capítulo. Ya dejamos dos, alcanzamos a terminar uno y a uno completo más. Excelente, amigas y amigos, son las 12:18 ahora ya de este 20 de julio, lunes 20 de julio del 2026. Que tengan un excelente inicio de semana, que comiencen con toda fortuna, con toda decisión y con todas competencias para seguir volando alto, porque aquí tenemos voces con poder. Que pasen una excelente noche, amigas y amigos, pásenla excelentemente bien. Bye.